que hace, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir y apropiarse. Si no, seguiría teniendo la misma vida que tengo, simplemente sabiendo, sí, porque allá tengo una propiedad, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos una herencia en Cristo, nosotros tenemos la victoria en Cristo, nosotros tenemos una vida plena en Cristo. Pero si nosotros no nos apropiamos de esa vida, de lo que el Señor nos dio, de esa herencia espiritual, vamos a vivir como siempre. Muchas veces pasa de que el Señor nos hace libres del pecado, nos hace libres de ataduras. Había un video que yo pasé muchas veces acá en la iglesia, que era una persona que entraba a una celda, abría la puerta y estaba un preso. Y le dejaba la puerta abierta y todo, pero ese preso seguía quedándose en la celda porque tenía miedo de lo que iba a ver del otro lado. Bueno, si nosotros no nos apropiamos de la libertad que el Señor nos da, seguimos siendo presos, seguimos siendo esclavos, seguimos viviendo una vida limitada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a apropiarnos de lo que el Señor nos dio. Entonces, primero había que derribar los muros, pero una vez que derribamos los muros, hay que conquistar los muros, hay que conquistar lo que el Señor tiene, esos muros de conquista, hay que avanzar hacia lo que el Señor nos dio. ¿Y qué es lo que tenemos que conquistar nosotros? Lo más difícil que tenemos que conquistar es a nosotros mismos. Conquistar tener dominio propio. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el que es fuerte. Imagínense una persona fuerte y una persona debilucha. Bueno, ¿qué te dice? Mejor es el que es debilucho, pero que tarda en airarse, que el que es fuerte. ¿Cuántos enojones hay acá? Hay algunos. Bueno, dice la palabra del Señor, mejor es el que tarda en airarse que el que es fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que tiene dominio propio, que el que toma una ciudad. Es mejor que el que liberta, que San Martín. ¿Vieron? Acá somos casi todos argentinos, la gran mayoría, y los que no ya saben quién es San Martín, el libertador de Argentina. Es mejor tener dominio propio que libertar una ciudad. Es mejor. Entonces tenemos que lograr tener control de nosotros mismos, conquistarnos a nosotros mismos, conquistar nuestras emociones, conquistar nuestros miedos, conquistar todas aquellas cosas que no nos dejan avanzar hacia lo que el Señor tiene. Tenemos que conquistar el mundo. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se acomoden a lo que el mundo dice. Gustavo decía el otro día y viene diciendo y predicaba sobre nos están hirviendo como ranas. ¿Por qué? Porque toda esta sociedad va cambiando, va transformándose y nosotros nos vamos acostumbrando. Y las ranas dicen que cuando, nunca las vi ni quiero verlas, como la mayoría saben, es un animalito que yo no soporto ni quiero ver. Pero dicen que cuando una rana la ponen en una cacerola de agua hirviendo, salta. Pero si la ponen en la cacerola y le van calentando el agua despacito, se acostumbra y cuando quiso acordar ya estaba cocida. Y no tiene alternativa de escapar. Bueno, muchas veces nosotros de a poquito nos vamos adaptando al mundo, nos vamos adaptando a las cosas que van pasando, nos vamos acomodando. Y cuando queremos acordar ya estamos hasta acá metidos en el barro, en el mundo, en lo que es. Entonces tenemos que conquistar y salir. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es otra de las cosas que tenemos que conquistar? Otro de los enemigos que tenemos que conquistar. A Satanás. Pastora, dijo ese nombre prohibido. No tenemos que tenerle miedo, sino que tenemos que vencerlo a través de la obra de Cristo. Obvio que no con nuestras fuerzas. Dice en Efesios 6, después léanlo todo, del 10 al 20. Pero dice en el versículo 10, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo te va a atacar, que el diablo no quiere que vos
marches y tomes lo que Dios tiene. El diablo te va a querer dividir de Dios. Pero ¿qué te dice? Tomen una armadura, tomen lo que necesitan para poder resistir las acechanzas del diablo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que tomar posesión. Para tomar posesión de qué cosas tenemos que hacer para poder conquistar y tomar posesión de lo que Dios nos dio. ¿Amén? Una de las cosas que tenemos que hacer es prepararnos. Prepararnos para poder tomar posesión de todo lo que es espiritual. Y para prepararnos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, saber quiénes somos. ¿Quién sos? Milena. ¿Quién sos? Isa. ¿Quién sos? Gustavo. Ustedes saben cómo se llaman, ¿no? Y se miran todos. Ustedes saben cómo se llaman. Bueno, yo soy Gabriela, vos sos Milena. Cada uno tenemos nuestro nombre. Ahora, ¿por qué sabemos quiénes somos? Porque en nuestro documento dice que yo soy Gabriela Elizabeth Álvarez, en el documento de Milena lo mismo, y cada uno nos da nuestra identidad. Cada uno sabe quién fue su padre, quién fue su madre o no, pero por lo menos saben cuál fue su identidad. Ahora la realidad es, ¿qué es lo que dice Dios que nosotros sabemos? Tenemos que saber cuál es nuestra posición en Cristo. Primero tenemos que tener clarísimo que somos hijos de Dios, ¿sí? Dice, si quieren anotar después, son un montón de versículos, entonces se los digo y después vayan a su casa a buscarlos. Dice en Romanos 8:15 que somos hijos de Dios. En Juan 1:12 también dice, somos hijos de Dios. Él cuando murió en la cruz del Calvario, compró a precio de sangre nuestras vidas. Nos hizo hijos de Dios, nos hizo hijos del Altísimo. Entonces somos hechos a través del sacrificio de Cristo, hijos de Dios. Somos una nueva criatura. En 2 Corintios 5:17 dice que somos una nueva criatura, somos amados por Dios. Somos más que vencedores en Romanos 8:37. Somos más que vencedores. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué somos el templo del Espíritu Santo? Porque habita en nosotros. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba en lugar santísimo y las personas podían llegar hasta cerca, pero no podían estar. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros y por lo tanto, ¿qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué poder? ¿Qué es lo que digo yo siempre? El poder que levantó a Cristo de entre los muertos. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en nosotros. ¿Amén? Soy justo, dice en Romanos 5, que somos justos. Él nos justificó. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo en 2 Corintios 5:20. Somos libres en Colosenses 1:13. Algunos los veo que van ahí. Entonces, ese es nuestro estado legal. Somos hijos de Dios. O sea, cuando decimos quiénes somos, cuál es nuestra posición en Cristo, tiene que ver con lo que Dios dice, qué somos como resultado del sacrificio de Cristo y de esa gracia que depositó en nosotros. ¿Qué somos? Somos sus hijos. Nos delegó autoridad. Entonces, como somos hijos de Dios, Él nos delega autoridad. Pero hay dos clases de autoridades. Autoridad. Es la autoridad terrenal, que es la autoridad que yo tengo por ser la jefa de un plantel de 10 personas, o tengo la autoridad que yo tengo por ser maestra de una clase, o la autoridad que yo tengo sobre este vaso porque es mi vaso, o mi perro, esa es la autoridad que los padres tienen sobre sus hijos. Pero esa es la autoridad terrenal. Pero hay otro tipo de autoridad que es muy importante, que es la autoridad celestial, es la autoridad que nos da Dios para actuar sobre el plano espiritual. Es la autoridad dada por Dios con nosotros. El Señor dice en Mateo 28:18 que Él nos delega autoridad. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Entonces, como a mí me dio Dios autoridad, yo les delego a ustedes y vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces el Señor nos da autoridad para ir a ganar a otras personas. Nos da autoridad para vencer. El Señor no quiere que nosotros vivamos vencidos, sino que seamos vencedores. Decíamos en la canción, aunque vea que estoy rodeado, Señor, mi confianza es que estoy rodeado por vos. Y eso nos da la seguridad de que somos vencedores. ¿Por qué nos da autoridad para vencer? Dice en Lucas 10:19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. O sea, esa es nuestra certeza. Nos da poder para vencer. Nos da poder para someter al enemigo. En Hebreos 2, 6 al 8 dice, ¿qué es el hombre para que penses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste bajo su dominio. O sea, el Señor nos dio autoridad, sometió los animales, somete al enemigo debajo nuestro, pero no por nuestras fuerzas, sino a través del sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es que tenemos autoridad delegada por Dios para vencer y para someter al enemigo, para que el enemigo no pueda avanzar. Vos le decís, diablo, no tenés autoridad sobre mi vida, o te sujetás bajo la autoridad del maligno. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, yo me visto de poder. Dice en Isaías 52, vístete de poder, levántate, sacate toda esa ropa, todas esas ropas viejas, esas ropas andrajosas del pecado, de la vieja vida, sacate de todo y vestite del poder que el Señor te da para vencer al enemigo. ¿Amén? Entonces tenemos que también entrenarnos. Cuando hay una guerra, cuando hay algo, ¿qué pasa? Bueno, acá son todos, la mayoría jóvenes, excepto muy poquitos, pero antes era obligación el servicio militar. ¿Qué pasaba? Como país había un ejército y los jóvenes de 18 años, un gran porcentaje, no sé cuál era el porcentaje, pero un gran porcentaje de esos jóvenes tenían que ir sí o sí, no al que quería, era obligación ir al ejército y estar entrenados, ¿sí? Y tenían un entrenamiento durante un año, los entrenaban y les enseñaban a usar las armas y era un entrenamiento físico y tenían que hacer diversas cosas y no la pasaban muy bien. Todas las historias que yo tengo es que no la pasaban tan bien, pero sabían en un caso de guerra qué era lo que tenían que hacer, o por lo menos esa era la intención. Entonces, nosotros como soldados tenemos que capacitarnos para la guerra, pero no para una guerra física, sino para una guerra espiritual. Tenemos que tener un estado físico, mental y espiritual acorde a la guerra que vamos a enfrentar, ¿sí? Tenemos que saber cómo usar un arma en caso de guerra. ¿Y cuál es el arma que tenemos? La palabra de Dios. Esa es nuestra mayor arma. Después lean lo que dice en Efesios cuando nos da la armadura. Dice que la palabra es nuestra espada, que el escudo es la fe y así tenemos toda una armadura para ponernos, pero tenemos que aprender qué dice en Efesios 6 para saber cómo usar esa armadura. Es necesario capacitarnos para saber cómo usar esa arma, cómo usar esa espada. Si yo me voy al local de Isa o voy con Ale o no sé con quién más, que hacen cosas manuales y tienen máquinas y tienen cosas, por ejemplo, si voy al local de Isa, que hacen los carteles y eso, y quiero usar ¿cómo se llama la máquina? Bueno, la CNC. Quiero usar esa máquina, voy y yo les puedo asegurar que puedo llegar a ser un desastre, porque ni siquiera sabía cómo se llama la máquina, no sé cómo se usa. Para poder trabajar con ellos, ¿qué necesito? Que me entrenen, que me capaciten, que me digan se prende de acá, se apaga de allá, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello.
Si voy con Ale y Reggie a ayudarles ahí con los aires y empiezo a meter manos, yo soy muy capaz y meto mano, pero puedo llegar a hacer un cortocircuito terrible, porque no tengo idea, necesito estar capacitada. Y así a cada uno, y algunos tendrán experiencias de cosas que han querido hacer y no salieron. Cosas que yo soy muy de meter mano y no sé hacerlo, pero bueno, yo meto mano y algo va a salir. Y a veces sale y a veces hago desastres. ¿Por qué? Porque hay un manual de instrucciones, hay una capacitación, hay una enseñanza para poder utilizar una herramienta. Bueno, el Señor nos da herramientas, el Señor nos da una armadura, nos da armas, pero tenemos que capacitarnos para poder usarlos. ¿Y cuál es el centro de capacitación? A ver. La iglesia. La iglesia es nuestro centro de capacitación, entonces para poder conquistar tenemos que venir a la iglesia y tenemos que, ya de por sí, empieza como en el servicio militar. El problema que tenía el servicio militar era que convivían todos en una habitación y la comida que les daban. Y por ahí tengo montones de anécdotas que me han contado de que iban y sacaban comida y que les daban esto y que un compañero... ¿Por qué? Porque la convivencia te va formando. Cuando nosotros acá en la iglesia estamos un ratito, está todo bárbaro, pero cuando pasamos un poco más de tiempo, no somos todos iguales y a todos no nos gusta lo mismo y a todos no nos gusta el mismo volumen de la música y a todos no nos gusta... Miren, yo les cuento algo sencillísimo. Cuando nosotros, el grupo de alabanza, venimos a las 5:30 de la tarde a ensayar. Cuando llegamos empieza. Están algunos que tienen un problema, yo les digo que tienen el termostato roto y empiezan. ¡Ay, qué calor! Y ponen el aire acondicionado al mango. Hay otras que somos re friolenta y empezamos, ¡apaga ese aire! Y eso es convivencia. Y eso estoy contando algo que nos da risa, ¿no? Y no es nada grave. Pero muchas veces cuando tenemos que compartir tiempo, a veces empiezan a haber roces y ahí es donde tenemos que morir y dejar pasar las cosas y aceptar al hermano como es y aceptar que el hermano tiene debilidades como yo tengo debilidades. Pero a mí me molesta esto. Pero vos tenés otra cosa que a vos no te molesta, pero el otro sí. Y cada uno, esa es parte del entrenamiento. Después tenemos los grupos. ¿Cuántos vienen a los grupos de hombres, mujeres, primeros jóvenes, primeros pasos, segundos pasos? Esa es una forma de entrenarnos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, en primeros pasos, estamos aprendiendo cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Estamos aprendiendo los primeros pasos. Y después, en los grupos de mujeres, es un tiempo donde se habla de lo práctico y de qué te está pasando y qué es lo que está Dios haciendo en tu vida. Es un tiempo que oramos juntas y lo mismo con los hombres. Y todo eso nos sirve para prepararnos, saber que no estamos solos, saber que somos un ejército, que si vos estás medio debilitado, yo te voy a levantar y te voy a sostener, porque somos un cuerpo, somos un ejército que peleamos juntos. Cada uno tiene su propia batalla, individual en su casa, pero a la vez cada uno nos estamos fortaleciendo, nos estamos sosteniendo y después tenemos la batalla que peleamos todos juntos como un solo cuerpo. ¿Amén? El IET, si el Señor te dice que tenés que servirlo, el IET es capacitarte, aprender de cómo hacer las cosas. Ahora otra de las cosas que tenemos que hacer es, ¿qué le dice a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días. ¿Sí? Ahora, fíjense qué es lo que les está diciendo. No temas. ¿Por qué? Porque el temor te paraliza, no te deja conquistar, no te deja avanzar. Porque, ¿y si me equivoco? ¿Y si el enemigo tiene más fuerza que yo? ¿Y si voy a hablarle a una persona y me rechaza? ¿Y si yo me meto en este baile y no estoy preparado para hacerlo? Pero ¿qué te dice el Señor? No te intimides. La intimidación nos paraliza, iglesia. La intimidación nos limita. Cuando hay veces que nosotros miramos las cosas que tenemos que vencer, las situaciones que tenemos que vencer, y las miramos así de abajo
y lo vemos tan grande. Si yo traigo a alguno de los chicos, el más chico que está hoy, a Emma, o cuando está Naomi, que es más chiquitita, la pongo acá arriba, ella va a ver gigante esa cruz. Pero yo con mi altura veo que no es tan grande. Muchas veces nosotros nos ponemos delante de las situaciones y la miramos desde abajo y decimos, esto me va a aplastar. Pero la realidad es que esa es nuestra perspectiva, pero la perspectiva de Dios es totalmente distinta. Si David miraba al gigante, no había forma de vencerlo. ¿Por qué? Porque llevaba todas las de perder. Era gigante, era altísimo, pero él sabía que no estaba peleando él con sus fuerzas, sino era como con el Espíritu de Dios. Entonces no mires de acuerdo a tu realidad, a tus limitaciones. No mires desde esa perspectiva, sino mirá lo que Dios dice de vos, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Mirá cuál es el propósito de Dios y cuáles son sus promesas. Y Él te dice, no temas ni desmayes porque yo voy a estar con vos, yo voy a pelear con vos, yo te voy a dar la victoria. Entonces, anímate a avanzar, ¿sí? Amén. Y no solo eso, dice, no temas ni desmayes. Les paso algunos versículos en cuanto al no temer, dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante las naciones, les dice en Deuteronomio 31:6. Pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los va a dejar, nunca los va a abandonar. Qué tranquilidad, qué certeza, amén. Dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties. ¿Cuántas veces el temor nos angustia? No te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa, con mi mano fuerte te voy a sostener. Y eso lo dice en Isaías 41:10. Dice en Isaías 41:13, porque yo soy el Dios, yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de la mano derecha. Yo soy el que te dice, no temas, yo te ayudaré. El Señor te está diciendo hoy a vos que tenés ese enemigo delante tuyo, que tenés esa situación delante tuyo, no temas, yo te voy a ayudar, quédate tranquilo, confía en mí, yo te voy a ayudar. ¿Vieron cuando tenés alguna situación y algo que viene alguien, un amigo, esos amigos buenos que te dicen, no, o las mujeres sabemos tener en una casa todo un lío, no, quédate tranquila, yo te ayudo, y se arremanga y ay, mira, te ayudo y fue re fácil, no fue tan complicado. Ahí me hacen algunas así. O los hombres que de pronto, no sé, se meten en una instalación o en un cablerío y hacen un lío y dejan toda la casa sin luz. En casa tuvimos una experiencia, una Navidad, hubo alguien que quiso arreglar algo y hizo un cortocircuito, una Navidad, 24 de diciembre a las 7:30 de la tarde. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¡Socorro! Y llamaron a otro y empezó, quédate tranquilo. Y ahí empezaron y tuvieron que hacer todo un trabajo y terminaron no sé a qué hora, pero pasamos el 24 con luz. ¿Por qué? Porque alguien que sabía le decía, quédate tranquilo, yo te voy a ayudar. El Señor, que es quien sabe, quien puede, quien es nuestra seguridad, te dice, quédate tranquilo. No te voy a dejar, yo voy a estar con vos. Amén. Dice también, no desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y no temas ni desmayes. Porque el desmayar no es por miedo, es desmayar por cansancio. Y a veces las situaciones que vivimos, las situaciones que pasamos, nos superan. Y decimos, ya no puedo más. Y ahí es donde estamos por llegar a la victoria, pero nosotros no vemos la victoria que está del otro lado. ¿Y qué hacemos? Bajamos los brazos y nos desmayamos. Y la teníamos muy cerca, pero no la veíamos. El Señor te dice, no temas ni desmayes, no te canses, permanece que lo que estás haciendo, si estás confiando en mí, está bien. No bajes tus brazos, no creas que ya no hay alternativa, avanza. No temas ni desmayes, no te des por vencido, no abandones la batalla. Dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, 16, por eso
no nos desanimamos, no bajamos los brazos. Y estaban en situaciones difíciles y todo, pero no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, ya estamos viejitos, ya estamos cansados, nuestro cuerpo, y lo estaba diciendo Pablo, en situaciones había pasado, le habían dado una paliza, había naufragado, estaba preso. ¿Qué no había pasado, Pablo? Pero dicen, por eso no nos desanimamos, nosotros avanzamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu cobra fuerza. Antes de ayer estuve almorzando con una amiga que su papá es un pastor de años, muchos años. Y él está peleando con el cáncer. Y tiene cáncer en los huesos, en el estómago, en los pulmones, ya está tomadísimo. Y le preguntábamos, ¿y él cómo está? Y ella decía, realmente esta palabra es una realidad en él, porque su cuerpo ya no puede caminar, ya no da más. Pero su espíritu está fortalecido y con una fuerza que su cuerpo no responde. ¿Lo llegan a entender? Eso es lo que el Señor te da. Esas son las fuerzas que el Señor te da. Eso es que aunque tu cuerpo se va cayendo, el Señor te sostiene. Dice, las dificultades que tenemos, dice Pablo, son pequeñas y no van a durar para siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Miren la confianza que tenía, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esta vida, lo que sí sabemos que es eterna. Y esa es nuestra confianza. Ahí es donde nosotros no podemos desmayar, sino tenemos que seguir avanzando, sabiendo que todo lo que nosotros estamos pasando acá es momentáneo. Cuando cantamos del gozo del Señor, ¿qué estamos diciendo? No importa la circunstancia. A veces las circunstancias son horribles. A veces me siento tremendo. Pero el gozo que yo tengo es de que tengo esa vida eterna en Él. ¿Amén? Para tomar posesión, además, tenemos que avanzar a la acción. Los conquistadores no miran las victorias que otros toman. Los conquistadores van y tienen sus propias victorias. Los conquistadores no viven de lo que vive la otra persona. ¡Qué bueno! Mira lo que hace el pastor Gustavo. ¡Uy, se va a África y Dios le provee! No. Vos tenés que tener tu propia experiencia, de ver cómo Dios a vos te provee, cómo Dios a vos te habla, cómo Dios a vos te usa. Vos tenés que tener tu propia victoria. Los conquistadores no viven de victorias ajenas, experimentan sus propias victorias. Los conquistadores tienen que salir del sitio de confort, de ese lugar de comodidad. Si vos decidís qué tipo de vida vivís, qué tipo de cristiano vas a ser. Vas a ser un cristiano que decís, Señor, acá estoy, hacé conmigo lo que quieras, me rindo. Pero cuando decimos me rindo, a veces decimos, me rindo, pero esto no lo toques. O sea, me rindo y que se haga tu voluntad. Y yo quiero, Señor, no ponerte límites. Yo quiero avanzar hacia lo que vos tengas, sea lo que sea. Muchas veces tenemos la oportunidad de tomar algo que es bueno. Uy, qué bueno. Y si yo quiero servir al Señor. Y si yo hoy les digo a ustedes, ¿quién quiere un chocolate? Lo iba a traer y me lo olvidé. ¿Quién quiere un chocolate? Unos cuantos levantaron. Ahora, y yo voy y te lo doy. Pero después saco así 2 kilos de helado. A mí me puede el helado. 2 kilos de helado bien chocolatoso, bien rico. ¿Y quién lo quiere? Pero el que tomó el chocolate el chocolatín se quedó sin el helado. ¿Por qué? Porque los dos, dice el pastor, no se podía. No me arruines la ilustración, por favor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos con lo primero que tenemos y lo agarramos. Y es bueno, pero Dios tiene algo mejor. Ojo con conformarte con lo bueno y no ir por lo perfecto que Dios tiene para tu vida. Dios tiene cosas perfectas para tu vida, cosas que encajan perfecto con vos,
con tu futuro, con lo que Dios quiere hacer. Pero muchas veces vamos, ya no aguantamos más la impaciencia y vamos y tomamos lo primero. Y eso nos impide alcanzar lo perfecto. ¿Vieron que siempre dicen que yo compro cosas buenas? Y por lo general yo soy re ansiosa. Pero cuando tengo que comprar algo, nunca me apuro. Y si tengo que comprar, vieron que te llaman, miren, tenemos una oferta así, pero es hoy. Listo, no, si es hoy no la quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurarme que no sea lo bueno y me pierda de lo perfecto. Entonces busco y después por lo general siempre consigo algo perfecto, que estaba más barato, que era más lindo, que rendía más. ¿Pero por qué? Porque no me voy de cabeza con lo primero que está. Hay cosas, muchas veces son distractores que el enemigo pone delante nuestro. Y vos decís, ¡ah, qué bueno! ¿Pero es lo que Dios tiene o es un distractor? Es bueno, pero Dios tiene lo perfecto. Nunca te conformes con lo bueno. Anda por lo perfecto que Dios tiene para tu vida. ¿Amén? Los conquistadores no trabajan para sí mismos. Muchas veces vemos que tantas personas trabajan para sus deleites. Trabajan, bueno, esto lo hago porque a mí me gusta, porque a mí me hace sentir bien. Los conquistadores no lo hacen. No van y conquistan un territorio para ellos, porque no pueden. Tienen que tener una autoridad delegada. Entonces, viene un rey, les da esa autoridad y ellos van y conquistan para ese rey. Nosotros tenemos que hacer lo mismo espiritualmente. Nosotros no tenemos que conquistar para nosotros. Nosotros trabajamos para el reino de los cielos. Nosotros trabajamos para Dios. Entonces, no tenemos que buscar sacar nuestro propio provecho, sino hacer lo que el Señor quiere. Dice en 2 Corintios 5:15, Cristo murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió por ellos. Él nos limpió, nos hizo una nueva criatura, no para que vivamos nosotros felices y contentos, sino para que lo sirvamos en esta tierra, para que Él, en la vida venidera, nos engrandezca. ¿Amén? Tenemos que tener conciencia de lo que es la eternidad y lo que es la temporalidad. Nosotros acá estamos de paso. Estamos de paso. Vivimos momentáneamente, unos 80, 90 años. Yo pienso ser bastante longeva. Tenemos mucho para hacer con Gustavo. Siempre decimos, nos vamos a morir sirviendo al Señor, nos vamos a morir predicando y yendo a África. Cuando nuestros cuerpitos estén así, nos vamos a ir. Conocíamos, algunos lo conocieron acá, el hermano Rafael Hayat, y nosotros conocimos otro matrimonio allá en Mozambique que eran viejitos, no sé cuánto tenían, pero cerca de 80. Rafael tenía más de 80 y estos otros también. Y se jubilaron y dijeron, bueno, ellos eran de Estados Unidos, se fueron a vivir, unos de Estados Unidos y otros de Canadá. Se fueron a vivir en sus casitas lindas y con su familia y dijeron, esto no es nuestra vida, esto no es lo que Dios nos llamó. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron al campo misionero. Rafael volvía a Argentina, ya más tranquilo porque su cuerpo ya no daba. Estos misioneros de Mozambique volvían a Mozambique y siguieron trabajando, aunque eran viejitos, a otro ritmo. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro que nosotros acá estamos simplemente sembrando para la eternidad. Acá estamos un pequeño tiempo, pero nuestra vida está en la eternidad. Entonces, seamos conscientes. Hoy, cada cosa que hacemos, pensamos, decimos, conquistamos o nos dejamos conquistar, que nosotros estamos hoy sembrando para la eternidad. ¿Amén? ¿Cómo estoy con la hora? ¿Lo dejo ahí o sigo un punto más, como diría el pastor? Uno solo me falta. Vemos que, bueno, ellos avanzaron, tomaron Jericó, conquistaron esa tierra, pero ¿qué pasó? Bueno, ahí ellos se cebaron. Josué dijo, pero mirá, ya conquistamos Jericó, que era la inconquistable, ahora ya no nos para nadie. Y siguieron avanzando y dijeron, miren, ahí tenemos ahora, se llamaba la ciudad. No era que estaban ahí, se llamaba la ciudad ahí. Pero es una ciudad chiquita, no tiene tanto ejército. Entonces, bueno, seleccionó un grupito chico, un grupo menor, y los mandó. Bueno, vayan y conquisten. Pero ¿qué les cuento? Que cuando volvieron,
vinieron derrotados. Dice en Josué 6:18 primero, cuando ellos tenían que conquistar Jericó, Dios les había dicho: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Entonces, Dios le dice, ¿qué es anatema? Algo apartado para maldición. Todo lo que es abominable a Dios, todo lo que es asociado con cultos religiosos, a dioses paganos, con sacrificios, todo lo que es abominable realmente. Entonces, eso no toquen nada. Todo eso que fue separado, que practicó, todo eso, no lo toquen. No lo toquen. Entonces, bueno, conquistaron ahí, se fueron ahí, conquistaron, y dice en Josué capítulo 7, versículo 1, dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que había decidido que fuera destinado a destrucción, el anatema. Pues Acán, hijo de Carmí, y dice nieto, guardó para sí en el botín que Dios le había destinado al exterminio. Fíjense que acá yo les estoy leyendo una versión, la misma versión. Qué genio ese. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Imagínense a Josué. Había tenido tremenda victoria. Él avanzó y dijo: ahora sí, de acá no nos para nadie. Los manda a que conquisten esa tierra y vienen derrotados. Murieron cualquier cantidad, 36.000 personas. No, ¿cuántos eran? 36 bajas, 36 personas. Yo me imagino que Josué debe haber dicho: ¿qué pasó? ¡Qué pánico, qué temor! ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Pero hay dos cosas importantes que pasaron. Una es que Josué acá no tenía instrucciones. Para Jericó Dios le había dado instrucciones, pero en ahí él no tenía instrucciones y tampoco las pidió. Él se confió en la victoria, en la gran victoria que Dios le había dado y que le había dado instrucciones y que hicieron todo, pero en este caso él avanzó según su propio criterio, confiado en que, bueno, ya lo hicimos una vez, entonces este es el método, vamos a avanzar. Y la realidad es que no pidió instrucciones. Muchas veces nosotros nos confiamos en victorias del pasado, pero no pedimos instrucciones a Dios. Nos confiamos en cómo Dios hizo en algún momento, pero no pedimos instrucciones. No hagas nada en tus fuerzas, no hagas nada de acuerdo a tus criterios. Deja que el Señor vaya delante tuyo, que el Señor sea quien te dé las directivas específicas. Amén. Y lo más grave fue este israelita que se llamaba Acán, que dice que fue y tomó para sí de lo que Dios había dicho que no tomaran. Dice en Hebreos 4:13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Nada se escapa de los ojos de Dios. Nada se escapa de los ojos de Dios. Allá. Bueno, nada se escapa de los ojos de Dios, nada se escapa. Y este hombre, ¿qué hizo? Fue y tomó un manto y lo escondió, y un lingote de oro, y lo escondió debajo de su campamento, bien escondidito, nadie sabía nada, nadie se había enterado, pero eso estaba escondido. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan que Dios le había dicho, no sea que turbes el campamento? Nadie toque nada, no sea que turben el campamento. ¿Y qué pasó? Turbó el campamento. Él agarró para sí, dice que él codició, dice él más adelante, dice, él codició y tomó. Y el pecado primero entra por los ojos. Qué bueno sería esto. Ojo, cuidado, cuidado. Él codició y tomó y lo escondió. Pero para Dios no hay nada que vos puedas esconder.
y que fue como consecuencia de eso. Él quiso salvar algo para sí mismo. Él quiso buscar su propio provecho, su propia satisfacción. Pero eso nos lleva a la perdición. Cuando vos pensás en vos, eso te lleva a la perdición. Tuya y de los que te rodean. Ojo con el anatema. No toques el anatema. No toques lo que Dios te dijo que no vayas a tocar. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Tocaron lo que no tenían que tocar. Y hoy estamos viviendo las consecuencias. Cuando Damaris estaba unos días después del parto y estaba toda dolorida, yo le decía, esta es la culpa de Eva. Cuando vayamos al cielo vamos a reclamarle. ¿Por qué? Porque como consecuencia de haber tocado lo que Dios dijo, no toques, es que hoy por hoy estamos viviendo la maldad que hay en el mundo, estamos teniendo dolores, la mujer está dando a luz con dolor y tantas otras cosas, por no tocar, porque tu decisión afecta a otros. ¿Entendés eso? Tu decisión no te afecta solamente a vos. Tu decisión afecta a otros. Nuestros actos tienen influencia sobre otras personas. Lo que vos vas a hacer tiene consecuencias sobre otras personas. Con tus actos podés ser de bendición para tu familia o podés ser de maldición. Pastora, ¿cómo va a decir eso? ¿Sí? Si vos dejás la puerta de tu casa abierta de par en par y anda por ahí un ladrón y te roban y le dan una paliza a tu familia, tu decisión afectó a toda tu familia. Cuando nosotros practicamos el pecado, acá este hombre escondió el pecado y no solo él se perjudicó, sino perjudicó a todo el campamento de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado, había anatema escondido, había algo que era maldito en donde tenían que estar santificados. Entonces eso afectó a todo el campamento y cuando fueron pensando que tenían la autoridad que Dios les había dado, ya Dios les dijo, vayan y todo lo que pisaron, pero Señor, vos me dijiste que todo lo que pisar y acá pisamos y nos sacaron corriendo y nos mataron. ¿Pero por qué? Porque ellos habilitaron al enemigo. Vos podés habilitar al enemigo en tu vida. Vos podés habilitar al enemigo en tu casa. Vos podés habilitar la maldición en tu casa si vos practicas el pecado. Si vos tocas el anatema, vos tocas aquello que el Señor te dijo, no lo toques. Cuidado, iglesia, que realmente el Señor nos dé temor para no tocar el anatema, alejarnos y ser de bendición, no ser un ejemplo de lo que no hay que hacer, sino ser un ejemplo de lo que sí hay que hacer. Un ejemplo de santidad para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros compañeros de estudios, que realmente la vida de Cristo pueda ser una realidad en nosotros. No que otros te vean y digan, esto yo no lo quiero, y salgan corriendo. Cuidado, porque cuando vos practicás el pecado, la autoridad de Dios, no es que la autoridad de Dios se corre, vos estás acá. El Señor te está cubriendo con su autoridad, pero cuando vos practicás el pecado, vos te corres. El Señor está en el mismo lugar. Fuiste vos el que te corriste de la cobertura de Dios. Cuidado, iglesia. El Señor nos hace victoriosos, nos da autoridad, nos da poder para vencer a Satanás. Pero ¿qué te dice la palabra de Dios? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Pero primero, sometete a Dios. Ahí vas a tener autoridad. Amén. Acán estaba en desacuerdo con lo que Dios le había dicho. Dios les dijo, no toquen, no, pero cuando nosotros hacemos lo que Dios, desobedecemos a Dios, hacemos a Dios poco inteligente. ¿Por qué? Porque decimos, mira, Señor, yo sé mejor que vos lo que tengo que hacer. Entonces voy a hacer lo que yo quiera. No, ¿cómo vamos a decir eso? No lo decimos con nuestra boca, pero con nuestra actitud sí. Cuando Dios te dice, las cosas son así, vos las haces, tenés que ir para acá, y vos vas para allá, vos le decís, Señor, no, estás confundido, te equivocás, vos no sabés, es para allá el camino. Hay veces que cuando uno va con el auto y otro viene y te dice, dobla acá. No, yo me peleo con el GPS, no saben cómo me peleo con el GPS. Cuando la gallega te dice, doble a la derecha. No, si el camino es por allá. Y a veces hay caminos alternativos, pero ¿saben qué me pasó una vez? Tuve que sufrir las consecuencias de pelearme con esa gallega.
Y la gallega decía, estaba en Capital Federal, y la gallega, no me acuerdo, había mucho tráfico, qué sé yo, y la gallega me decía, doble a la derecha. Esta gallega que no sabe nada, si tengo camino por acá derecho. Y sí, había camino por ahí derecho. Y yo fui, me mandé contenta. ¿Ves que esta gallega no sabe nada? ¿Qué les cuento? Que me metí en la zona de tribunales, y no sé si muchos saben, pero hay una parte en tribunales que no pueden circular los autos excepto con permiso específico. ¿Qué me pasó? Hicieron una multa. Tuve que pagar una multa, ¿por qué? Porque no le hice caso a la gallega. La gallega decía doble a la derecha y yo dije, no, yo sé más que la gallega. Y con el GPS no pasa nada, pagas una multa y nada más. Pero con el Señor sí tenemos consecuencias. Entonces, hacé la voluntad de Dios, sé obediente, no te contamines, ni contamines a lo tuyo con lo que llevas a tu casa, a tu vida. No te contamines con el anatema, con lo que Dios te está diciendo, esto no me gusta, esto es abominable, esto es feo para mí. No te contamines, no busques salirte con la tuya, no busques lo tuyo propio, tu provecho, crecer vos, sentirte bien, no busques lo tuyo. Cuando vos te ocupás de las cosas del Señor, yo te puedo asegurar, pero te lo aseguro, Él se ocupa de tus cosas. Nosotros somos un claro ejemplo de eso. Cuando vos te ocupás de las cosas de Dios y no sos negligente y haces las cosas como tenés que hacerlas, el Señor se ocupa de las tuyas. Pero vos ocupate y de hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, dijimos que para poder conquistar, ahora ya se cayeron los muros, para poder conquistar tenemos que saber quiénes somos. Saber que somos hijos de Dios, que Él nos da autoridad para pelear la batalla. Tenemos una guerra espiritual. Bueno, Él nos da autoridad. Él nos hizo sus hijos y como hijos nos da autoridad para vencer. Pero tenemos que vivir en santidad. No te intimides, no te intimides. Cree en lo que Él te hizo, en lo que Él te da. Créelo, amén. Tenemos que prepararnos, capacitarnos para lo que Él nos da. Prepararnos a través de la palabra, venir al grupo, compartir con otras personas que están como vos. Muchas veces en los grupos siempre escuchamos que, cuando yo pensé que era la única que me pasaba esto, cuando cuentan algún problema o alguna cosa. No sos el único, todos vivimos lo mismo, pero cuando lo compartimos nos podemos edificar, nos podemos alentar unos a otros, podemos orar unos por otros, capacitate en la palabra. Capacitate en cómo usar la palabra para pelear contra el enemigo. El Señor cuando fue tentado, ¿qué hizo? Usó la palabra para rebatir la tentación. Capacitate, aprendé. Y eso lo haces en la iglesia. Cuando vos estás con el cuerpo, cuando vos escuchás, cuando tomas nota, cuando estás orando, te estás preparando para la guerra espiritual. Los jueves, ¿qué es? Es un día de batalla. Es un día de trabajo, dice Gustavo, es un día de entrenamiento, porque nos estamos preparando para conquistar lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios ya nos está dando. Para conquistar tenemos que no mirar como otros lo hacen, sino avanzar y creer que Dios nos quiere usar a nosotros. Yo siempre digo, es un privilegio el servir a Dios, es un privilegio poder hacer la voluntad de Dios. Valóralo. Para conquistar, avanzá. No te quedes sentado, cómodo, diciendo, bueno, yo tengo una buena vida, voy a la iglesia, oro a la mañana. No, conquistá. Dios tiene mucho más para vos que una buena vida sentado en un banco de la iglesia o en una silla. Dios tiene mucho más. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere primero usar tu vida en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos. Él quiere que vos ganes a otras personas. Imagínense, hoy cuando orábamos y hablábamos, imagínense que hay un incendio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr a tratar de rescatar a la persona que se está quemando? Vos tenés la posibilidad de hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir corriendo a rescatarlo. Bueno, el mundo está en fuego, está en llamas. Corre y anda a rescatarlos. Hace 2 días con Gustavo mirábamos una película del 11 de septiembre de un equipo que fueron a rescatar a otras personas y quedaron atrapados,
Pero la desesperación era, yo no me puedo quedar cruzado de brazos cuando todos están ahí necesitando. Entonces corrían y iban a rescatar a otros. Corre, no trates de retener tu vida, no trates de mantenerte cómodo, no trates de agarrar lo tuyo para estar seguro y comodito, sino arriesgate a soltarte en las manos de Dios. Amén. No toques el anatema. Si el Señor te dice, esto no lo toques, por ahí no vayas, o no digas eso, no lo toques. No lleves maldición a tu casa, a tu vida, a tu familia. No lleves maldición al campamento. Alejate, huí. Entonces ahí sí tenemos la seguridad de que podemos conquistar lo que el Señor nos dice. Dice, aunque vea que estoy rodeado, no importa que haya muchos enemigos, yo sé que estoy rodeado por vos. Yo sé que vos peleás por mí, Señor. Yo sé que esta batalla no es mía. Aunque yo vea que me sienta acorralado, yo sé que vos estás peleando esta batalla por mí. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y mi pregunta hoy es, ¿qué clase de vida querés? ¿Querés ver cómo otros conquistan sus propias batallas? ¿Cómo otros conquistan sus debilidades y se fortalecen y crecen y ves a Cristo en ellos? ¿O querés vos ser un reflejo de Cristo? ¿Querés ver cómo otros tienen grandes logros y alcanzan a otras personas para el Señor? ¿O querés vos alcanzar a otros, rescatar a otros del fuego?